Hola a todos. El presente trabajo de investigación se titula Experiencia en el uso de antibióticos en pacientes pediátricos grandes quemados. Está a cargo de una servidora, mis colaboradores Esteban Porras Aguilar, Lady Guadalupe Soancal Rodríguez, Diana Guadalupe Soancal Rodríguez y Héctor Alfonso López Santos. Las quemaduras epidemiológicamente representan un grave problema de salud pública, sobre todo en la edad pediátrica. Sabemos que anualmente más de 250,000 personas fallecen en el mundo a causa de estas. Alrededor del 30% de los niños quemados son menores de 5 años y suceden estas lesiones en el hogar, representando la tercera causa de muerte por lesiones no intencionadas en menores de 14 años, y la mortalidad en estos pacientes oscila entre el 3,5 al 7%. Fisiopatológicamente, debemos recordar que en toda quemadura se producen tres zonas importantes. La lesión local desarrolla zona de coagulación, estasis e hiperemia, denominadas zonas de Jackson, que me van a dar una reacción inflamatoria aguda, las cuales van a derivarme en la fase EP o fase inicial de la lesión, la de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y la fase de respuesta metabólica, originándose con esto una alteración en el funcionamiento del sistema inmunológico, lo que aumenta la susceptibilidad a las infecciones. Para clasificar las quemaduras por gravedad, tenemos este cuadro aquí en donde nos habla que puede ser superficial, de espesor parcial superficial, de espesor parcial profundo, y podemos observar su apariencia, la sensación que causa a nivel del organismo y el tiempo de recuperación. Las de espesor total y las lesiones más profundas, las denominadas de cuarto grado. Los niños, principalmente los menores de 5 años, son susceptibles a quemaduras más profundas, dado que tienen una piel más fina. El criterio para clasificar al paciente pediátrico como gran quemado son todos los pacientes que se consideran que tienen lesiones que pongan en peligro la vida y que amenacen también su función. Y se proponen los siguientes criterios: que tengan más del 10% de quemaduras profundas o más del 5% en lactantes menores de 1 año, con comorbilidades graves, quemaduras en áreas especiales que alteran la función, lesiones por inhalación de humo y quemaduras circulares, eléctricas o químicas. Por otra parte, la Asociación Americana de Quemaduras clasifica la gravedad de las mismas en algunos criterios que podemos observar en el siguiente cuadro: quemaduras menores, quemaduras moderadas y quemaduras mayores. Cuando hay una depresión inmunológica, algunos agentes bacterianos pueden llegar a colonizar de manera importante a las lesiones. Estos agentes son procedentes de la piel, de las áreas gastrointestinales o de la vía respiratoria. Y en los pacientes hospitalizados, la colonización se adquiere a través del ambiente hospitalario y pueden involucrar la presencia de organismos multiresistentes. ¿Cuáles pueden ser? Las bacterias gram positivas, Staphylococcus aureus, metilcilino resistente, y de las gram negativas, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii y Klebsiella sinespecie. El tipo de infección también es importante tenerlo en cuenta. Se denomina infección de quemadura o de la herida por quemadura cuando está diagnosticada y existen signos locales de infección o presentan cultivo microbiológico positivo en muestras de tejido viable. Infección asociada a catéter cuando hay presencia de hemocultivos positivos en pacientes con catéter central sin otra causa evidente del proceso infeccioso. Sepsis asociada a la herida de quemadura cuando tenemos la infección por quemadura y se agrega disfunción orgánica concurrente y no necesariamente puede cursar con bacteremia. Y la bacteremia primaria cuando hay aislamiento en hemocultivos de un microorganismo patógeno en un paciente que no tenga catéter central, que no hay evidencia de disfunción orgánica o de infección extravascular. El presente estudio fue un estudio descriptivo, observacional, longitudinal y retrospectivo. Se realizó un muestreo de tipo no probabilístico discrecional durante el periodo del 1 de febrero al 1 de diciembre del 2018 en la unidad de quemados de la Secretaría de Salud del Estado de Puebla. Los agentes patógenos aislados en esta unidad fueron, en primer lugar, Acinetobacter baumannii, Klebsiella sinespecie, Escherichia coli y Enterococcus fecalis. Para los criterios de inclusión utilizados son pacientes con diagnóstico de gran quemado en pediatría, aquellos con datos clínicos en los que se encontraba ya un proceso infeccioso,
pacientes que cumplieron con los criterios de sepsis asociados a quemaduras y aquellos niños con diagnóstico de quemaduras graves con resultados positivos de cultivos mediante la toma de biopsia por gramo de tejido. Para el análisis estadístico se metieron la base de datos en un software IBM con el programa SPS con medidas de desviación estándar y se realizó el análisis de la frecuencia de medidas relativas, medidas de tendencia central y medidas de dispersión de datos. En este estudio, respecto a los resultados, participaron 37 pacientes, de los cuales 23 fueron hombres y 14 fueron mujeres. Las variables estudiadas fueron la edad en años, la quemadura, cuáles fueron grandes quemados, los días de antibiótico, la estancia hospitalaria, el índice de Garcés a su ingreso y el índice de Garcés a su egreso, que es el índice pronóstico para predecir la mortalidad de estos pacientes. De los pacientes en total, 29 necesitaron antibióticos y el antibiótico más utilizado, como lo podemos observar aquí, fue la dicloxacilina en un 55%, seguido por vancomicina en un 10%, cefepime y ciprofloxacino, entre otros. De estos pacientes, 21 cultivos resultaron positivos posteriores a la realización del diagnóstico clínico de infección o sepsis en foco cutáneo. De estos 10 cultivos, sí, fueron positivos. Más frecuentemente los gérmenes aislados fue Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa y Enterobacter cloacae. Y los menores, Staphylococcus epidermidis, Enterococcus fecalis, Klebsiella pneumoniae y Candida albicans en cada uno de ellos. También se les corrieron antibiogramas y nos reportaron 2 microorganismos resistentes a clindamicina, 2 resistentes a ampicilina, 4 resistentes a trimmetoprim, sulfamethoxazol y ceftriaxona, como podemos observar en estos cuadros. El grado de lesión fue generalmente de segundo grado, con una quemadura por escaldadura, que es la causa más importante en los pacientes pediátricos, sobre todo los menores de 5 años. El aseo quirúrgico fue el procedimiento por elección realizado con mayor frecuencia, y aquí lo podemos observar en este cuadro. Respecto a nuestra discusión, bueno, nosotros encontramos que la profilaxis con antibióticos debe reservarse únicamente en aquellos pacientes en los que exista infección documentada de las heridas por quemaduras. Y de acuerdo a la guía de práctica clínica, de ser posible, también nos dice que hagamos un antibiograma e individualizar cada caso, tomando en cuenta los antecedentes, la cinemática del trauma, la evolución clínica y los estudios paraclínicos. Hay que recordar que en la primera fase de la quemadura, denominada fase EP, es normal que los leucocitos se incrementen, también puede haber neutrofilia y bandemia, puede haber fiebre, taquicardia y taquipnea, y no necesariamente es sine qua non de la administración de antibióticos. Se recomienda la suplementación de antibióticos en aquellos casos que tengan un nivel elevado de procalcitonina mayor a 0.5 miligramos por decilitro al inicio de la terapia, fiebre o síntomas sistémicos causados por quemaduras, infección de herida u otro tipo de infección, y a nivel perioperatorio en el caso de un injerto autólogo de piel de espesor intermedio. También es importante señalar que la IPSI en el 2016 propuso un programa local de uso racional de antibióticos. Esta misma guía se adaptó a la unidad de quemados del Estado de Puebla, de los servicios de salud, para evaluar el uso frecuente de antibióticos, los tipos de infecciones cutáneas y las resistencias microbianas. Y este primer análisis busca entender la situación y posteriormente identificar áreas de mejora y focos rojos en dicha unidad, que funciona como referente estatal y atiende a pacientes de diversos estados. Esto con la finalidad de que se evite el complejo y la resistencia bacteriana y se evite las complicaciones de esos pacientes, ya que muchos de ellos han recibido tratamientos previos. Y como conclusiones, podemos mencionar que la utilización de antibiótico-terapia profiláctica sistémica no es una indicación en el paciente pediátrico quemado inicialmente, ni tampoco en el gran quemado, ya que lo único que se logra con ello es seleccionar a la microbiota e incrementar la resistencia de los gérmenes en la piel. Y cuando se considera adecuada solo en situaciones en donde haya evidencia de crecimiento bacteriano o se sospeche de una posible sepsis clínica. La implementación de programas para el uso adecuado de antibióticos deberá ser una prioridad dentro del personal de salud para con ello evitar el surgimiento
de resistencias bacterianas que aumentan las estancias hospitalarias y la mortalidad. Y se recomienda, y es la finalidad de nuestro estudio, que cada unidad médica que maneje pacientes pediátricos quemados pueda desarrollar sus propios algoritmos de tratamiento antibiótico adaptados a las necesidades y a su infraestructura. Muchas gracias, espero haya sido de su agrado y les dejo la bibliografía.